Bienvenidos a un nuevo tutorial de nuestro curso de PHP y MySQL. En esta ocasión vamos a empezar a trabajar con el patrón MVC para implementar una pequeña aplicación. A lo largo de varios tutoriales en el curso hemos empezado, a segmentar toda la parte de la lógica de nuestras aplicaciones o de nuestras páginas, de tal forma que no tengamos todo el código regado en todos los archivos. Entonces en esta serie de tutoriales vamos a empezar a trabajar con el modelo MVC para implementarlo nativamente en PHP. Ahora hay ya librerías o frameworks que lo implementan de forma nativa. Sin embargo, antes de pasar a ese tema, me gustaría que lo conociéramos e hiciéramos un pequeño ejercicio desde cero para que entiendan cómo funciona, porque esta es la base por la que cada framework funciona. Entonces creo que es interesante saber cómo funciona para después, ya si ustedes quieren meterse a un framework específico, bueno, lo pueden hacer, pero pueden entender cómo funciona por detrás. Entonces este es el avance de este tutorial, en el cual yo tengo, vamos a ver la parte de controlador y método. Entonces este es mi archivo. Como ven, me dice controlador index. Si yo le pongo a una URL que no existe, me dice error al cargar el recurso. Aquí lo que vamos a hacer va a ser una especie de ruteo, así le llamamos, en el cual en vez de escribir, por ejemplo, URL es igual a etcétera, etcétera, más otro parámetro que es igual a etcétera, lo que vamos a hacer es que el navegador nos entienda que, por ejemplo, en este caso yo quiero mandar a llamar al controlador index y me cargue el index, y si yo quiero cargar un parámetro voy a mandar a llamar un método, por ejemplo saludo. Entonces mira, me dice controlador index hola a todos. Entonces yo estoy ruteando el controlador y el método asignado a ese controlador como si fuera un parámetro, para poder evaluar dentro de un controlador o dentro de una clase cuál es el método que debo ejecutar. Entonces esta es la primera parte que vamos a realizar. Si no conocen aún cómo funciona o la teoría detrás de un modelo, un patrón de diseño Model View Controller, les dejo aquí mismo en la descripción del video un link hacia uno de los videos que ya hice previamente, en donde pueden conocer más de cerca cómo funcionan estas tres partes. Entonces no me voy a detener un poco en esa parte, sino ya en la implementación. Lo que vamos a tener que hacer es empezar a trabajar con algunos archivos. Entonces lo primero que voy a necesitar es crear un nuevo archivo, el cual le voy a llamar htaccess. htaccess es un archivo que me permite, modificar el engine, en este caso de MySQL, de Apache, para poder crear como enrutamiento. Entonces esto me va a permitir que, por ejemplo, pues me acepte las diagonales y el texto como si fueran parámetros, en vez de utilizar el signo de interrogación, etcétera, que sea muy obvio, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es escribir rewrite engine on, y después le voy a poner rewrite rule. Esta es una regla que le voy a decir, esta es una expresión regular en el cual va a cubrir todo, punto y asterisco, indica que cubre toda la URL, este signo también. Y después, ¿qué es lo que pasa si en esta aplicación el usuario quiere ingresar la URL que quiera? Primero tiene que dirigirse a index.php, y después cada uno de los parámetros se va a cachear a través, del parámetro URL. Entonces así le voy a poner. ¿Esto qué va a hacer? Que si yo en mi aplicación escribo, en vez de index, escribo otra cosa, siempre va a buscar este archivo como el que se cargue inicialmente. Entonces con esto estamos, centralizando para que index sea el punto de salida de nuestros archivos, y a través de ahí empecemos a manejar todo el tema de MVC. Entonces, y ya nada más ponemos esto, QSA, y listo. Vamos a dejarlo así. Realmente no quiero
gastar un poco de tiempo en esta parte, pero es lo que hace. Le asignamos una regla a Apache para que cada vez que ingresemos una URL dentro de nuestra aplicación, siempre trate de cargar esta primero. Ok, y listo. Vamos a empezar a crear algunas carpetas. La primera es controllers. Vamos a crear otra que se llame views, de vistas, y otro que se llama models. Models nos va a servir para la parte de datos. Ok, entonces ya teniendo esto, vamos a crear una página que se llame index.php. Entonces aquí en index voy a abrir mi etiqueta de PHP y voy a escribir hola, ¿no? Listo, voy a escribir hola y ahora voy a cargar la URL aquí. Déjenme modifico esta parte. Entonces aquí me sale el primer error. Vamos a ver si le pongo index. Funciona, parece que no funciona. Creo que ya vi cuál es el problema. Aquí esta parte no debería tener un espacio. Ok, tengo hola, entonces vamos a probar. Ya me sale aquí hola. Entonces aquí hay algo bastante importante, porque por ejemplo, listo, si cargo la aplicación tal cual, me muestra el mensaje de hola. Y si yo le pongo cualquier otro parámetro, me sigue marcando hola. Eso quiere decir que no importa la URL que yo ponga. De hecho, por ejemplo, le podría poner .php. Sigue mandándome a mi archivo inicial de hola. Entonces esa es la primera parte del enrutamiento, en donde a partir de aquí en este index vamos a empezar a trabajar para, digamos, centralizar la aplicación y mandar a llamar a los controladores que sean necesarios. Voy a crear otra carpeta, le voy a poner libs para mantener todas las librerías que no son controladores, ni modelos, ni vistas. Y aquí voy a crear un archivo que se llame app.php. Aquí en app.php voy a mandar a crear una clase. De hecho así lo voy a poner. Clase app. Listo. Y le voy a poner un constructor. Construct. Ok, entonces cada vez que mande a llamar app, a lo mejor voy a ponerle un párrafo y le voy a poner nueva app. Ok, ¿y cómo voy a utilizar esta aplicación? Bueno, esta clase va a ser la que centralice todo. Entonces en index voy a borrar esto. Voy a ponerle require once. Voy a poner la dirección libs app.php. Y entonces voy a crear un nuevo objeto que se llame app. Es igual a new app. Listo, entonces ahora recargo y me dice nueva app. Entonces eso quiere decir que ya estoy cargando esta nueva clase. Y a partir de aquí, por ejemplo, este archivo index ya no lo vamos a necesitar. Vamos a dejar esa parte y empezar a trabajar con la clase app. Ahora aquí en la clase app vamos a empezar a trabajar. Por ejemplo, dentro de este constructor, lo que quiero es obtener la URL que se está generando. Entonces voy a ponerle get. Para obtener el parámetro de URL, recuerden que le pusimos URL aquí por el htaccess. Entonces siempre va a estar este parámetro, a menos que no definamos aquí un parámetro. Entonces si le ponemos así, funciona, no hace falta imprimirlo, ¿no? Entonces voy a ponerle echo URL. No me imprime nada, porque para si le pongo esto, aquí ya me aparece. ¿Qué pasa si le pongo diagonal y pongo otro texto? Me sale todo la parte de los parámetros a partir de acá. Entonces yo lo que necesito es descomponer esto para que, por ejemplo, lo que les decía, la primera parte la tomemos como referencia del controlador al que queremos mandar a llamar, y la segunda del método ejecutar dentro de ese controlador. Entonces voy a quitar esta echo URL y lo que voy a hacer primero es
recortar esta parte, porque yo podría poner así, ¿no? Entonces aquí ya no me lo reconoce. Necesito quitar, por ejemplo, estos diagonales que no me sirven, ¿no? Entonces voy a ponerle URL es igual a rtrim, le voy a pasar la URL y quiero que me elimine aquellos que no necesite. Ok, aquí necesito, vamos a ver, listo. Entonces por último necesito dividir cada uno de los parámetros que estoy ingresando. Le voy a poner explode, quiero que me busque un separador, esta diagonal, dentro de URL. Entonces, por ejemplo, si yo pongo bar_dump en URL, ya no me va a salir el texto, me va a salir un arreglo con todos los elementos que identificó. Entonces deberían ser 3, array de 3. Está, por ejemplo, puedo ponerle 1, 2 y 3. Entonces aquí ya me sale 1, 2 y 3. Entonces yo puedo ahora sí tener el control de mi controlador y los parámetros a partir de la URL que acabo de obtener. Y entonces vamos a empezar con el tema del controlador. Imagínense que voy a poner aquí un controlador en mi carpeta de controladores y le voy a poner main.php, ¿no? Este es el controlador main. Entonces voy a crear mis etiquetas y voy a crear una clase que se llame main, ¿no? Entonces voy a poner class main y voy a crear un constructor, function construct. Voy a ponerle un echo, también voy a ponerle un párrafo para que no me salga el texto todo junto, y le voy a poner nuevo controlador main y listo. Entonces, ¿cómo puedo hacer mandar a llamar este controlador? Por ejemplo, si yo pongo aquí en mi barra de direcciones main, me sale main, pero necesito que cargue ese controlador. Entonces voy a comentar esta parte del bar_dump y después voy a crear una nueva variable que se llame archivo controller. Esto va a ser igual a la URL controllers diagonal punto, y voy a poner URL el elemento en la posición 0 punto php y listo. Entonces voy a cargar ese archivo de controlador. ¿Cómo lo mando a llamar? Le voy a poner controller es igual a new y le voy a poner URL 0. Ok, URL 0 es el nombre del controlador y adicional voy a ponerle require once. Voy a mandar a llamar archivo controller porque necesito adjuntar el archivo require. Listo. Entonces si nosotros vamos y cargamos main, ya me sale nuevo controlador main. Eso quiere decir que ya estoy atacheando el controlador actual que estoy solicitando desde mi URL. Si yo pusiera, no sé, index, me dice que va a haber un error porque no existe ese archivo y tampoco lo puede cargar, ¿no? Entonces aquí tendríamos que validar, por ejemplo, después de definir el archivo, crear un if y set, y file exist, para validar que el archivo existe. ¿Qué archivo? Archivo controller. Entonces cárgame el controlador. Listo. ¿Qué pasa si no existe ese archivo? Tendríamos que tener un controlador para que manejemos los errores. Aquí en controles vamos a crear un nuevo archivo que se llame error.php y vamos a crear de nuevo esto. Vamos a ponerle class error y vamos a ponerle igual un constructor construct. Vamos a ponerle un echo y un párrafo
y vamos a ponerle error al cargar recurso. Listo. Entonces cada vez que tengamos un error vamos a mandar a llamar a una clase error, o más bien a un controlador. Entonces aquí en controlador voy a ponerle primero require once, voy a ponerle controllers diagonal error.php, e incluso como esto lo vamos a utilizar varias veces podemos dejarlo aquí arriba. Ok, y entonces mandar a llamar a controller es igual a new error. Listo. Entonces para este caso, si actualizamos, ya me dice error al cargar el recurso. Eso quiere decir que estamos mandando a llamar al controlador que va a administrar los errores. Pero bueno, eso ya quedó validado. Entonces una vez que mandamos a llamar al controlador, necesitamos también validar que existe el método, ¿no? Entonces aquí le voy a poner if, ahora sí, si existe URL en la posición 1, recuerden, a partir de la posición 1 ya estamos hablando de métodos. Entonces voy a mandar a llamar al controlador que ya creé y voy a mandar a llamar el método que tiene. Para mandar a llamar el método voy a hacer algo así muy extraño. Abro llaves. Dentro de las llaves voy a poner URL en la posición 1 y voy a poner paréntesis para que esto lo interprete como un método, ¿no? Entonces el texto que hay aquí lo va a transformar a un método. Entonces imagínense que ahora si cargo esto, por ejemplo, le había puesto main. Nuevo controlador main. Ahora imagínense que quisiera ejecutar saludo. El método saludo me dice que no existe saludo. Entonces yo puedo ir aquí a main y crear el método saludo. Entonces aquí, por ejemplo, yo le puedo poner echo y otro párrafo. Ejecutaste el método saludo, así le voy a poner. Entonces ahora sí voy a actualizar y miren, me sale ejecutaste el método saludo. Entonces de esa forma podemos empezar a tener una base de cómo vamos a ir construyendo esta aplicación. Esta aplicación nada más no tiene un propósito específico, sino el tema es entender cómo ir construyendo la base del enrutamiento y del llamado de nuestros controladores para poder, digamos, separar estas necesidades del código. Entonces imagínense, ya tenemos aquí a partir de app, yo manejo todos los controladores que tengo a la mano, y en cada uno de los controladores voy a manejar las funciones específicas dentro de ese controlador, de tal forma que cada controlador tenga una función específica, haga un trabajo específico y posteriormente esté asociada a una vista específica o varias vistas, o se haga uso de modelos de datos o acceso a base de datos para poder tener ese tipo de comunicaciones. Entonces esta es la primera parte del tutorial, espero les esté gustando, espero hayan entendido cómo funciona, cómo hicimos la parte del HTT Access, cómo enrutamos a partir de una aplicación o un archivo central, ¿no? Y cómo empezamos a llamar a los controladores con el uso de la URL y validando obviamente que existen tanto el archivo como el método. Entonces espero les haya gustado este tutorial, no duden en dejarme sus comentarios. Si les gustó este video regálenme un like, compártanlo en sus redes sociales, suscríbanse al canal para seguir recibiendo más tutoriales de este tipo y bueno, si no hay nada más, nos vemos la próxima.